esa mañana que no olvidaremos nunca mientras vivamos. El Señor parece que está bendiciendo en estos momentos a su pueblo con el sol que muy pronto va a hacer su aparición aquí en la plaza de Guadalupe. Sea también un motivo para alabarle, para darle gracias por todo lo que nos concede diariamente. Señoras y señores, muy buenos días desde la Plaza Mayor de Guadalupe, donde se espera desde hace muchas horas, desde mucho antes de que amaneciera, por la multitud que cabe en el reducido ámbito de la plaza, la llegada de su santidad el Papa. El helicóptero que nos traerá al Papa se posará en el campo de fútbol alrededor de las 8:30 de la mañana. Un ligero retraso hace que presumamos que aproximadamente en 10 minutos o en 9 lo que demorará el Papa su llegada al campo de fútbol, donde, repetimos, se posará el helicóptero. El presidente de los Caballeros de la Virgen, Carlos Cordero Barroso, ha descrito perfectamente el itinerario que va a seguir la comitiva. En el helipuerto será recibida su santidad por las autoridades regionales y provinciales, así como por los obispos extremeños y el provincial de los franciscanos. Una vez en el coche habitual, su santidad se dirigirá por la llamada carretera de la estación para entrar en la calle Ángel Marina y continuar por la de Gregorio López y así desembocar en esta Plaza Mayor, donde nos encontramos, desde donde subirá al atrio de la Basílica entre un grupo de personas ataviadas con el traje regional que ya le aguardan. Aquí, tras orar ante la patrona de Extremadura y reina de la Hispanidad, le ofrecerá flores y frutos de la tierra. Seguidamente comenzará el acto de su visita con una liturgia al estilo mariano, con laudes e himnos que cantará el pueblo, seguido de una lectura del Nuevo Testamento y el Santo Evangelio, con el canto internacional en medio. Seguidamente Juan Pablo II pronunciará un discurso al pueblo congregado y al mundo hispanoamericano y emigrante. Terminadas sus palabras, habrá unas prefes por la Iglesia Universal, el pueblo y las autoridades, las jóvenes naciones americanas, etc. El acto terminará con el canto del Padre Nuestro, la oración que a continuación dirá el Papa y la bendición final que dará a todos. Terminada la ceremonia, su santidad entrará en la basílica junto con la imagen de la Virgen y un determinado número de personas. Después el Papa saldrá a la calle por la llamada Plaza de Poniente y por la calle de Convento entrará de nuevo en la Plaza Mayor, desde donde regresará por el mismo itinerario hacia el helipuerto. Ahí tienen ustedes la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, reina de la Hispanidad, que en muy raras ocasiones sale al exterior del templo. Y dentro de unos instantes, señoras y señores, tendrán ustedes también en sus pantallas, lo tienen ya en estos momentos, la silueta del helicóptero que desde la Nunciatura Apostólica en Madrid trae hasta Guadalupe a su santidad el Papa Juan Pablo II. Como decíamos hace unos instantes, gran cantidad de público, no nos atrevemos a calcular una cifra exacta, pero la situaríamos alrededor de las 10.000 personas, pese a lo reducido del recinto. Se han dado cita en esta Plaza Mayor frente al monasterio de Guadalupe desde mucho antes de que amaneciese. A las 4 de la madrugada ya estaba esta plaza repleta de un público fervoroso, entusiasmado y ansioso por dar su bienvenida a Juan Pablo II. Y en estos momentos la emoción se hace indescriptible justo cuando el helicóptero papal está sobrevolando la vertical del monasterio guadalupano. Este monasterio se encuentra en la provincia española de Cáceres y en él se venera una antigua imagen que, según una vieja leyenda, fue esculpida por San Lucas.
y que se proclamó ya milagrosa durante una peste que tuvo lugar en Roma. San Gregorio Magno la regaló a San Leandro, arzobispo de Sevilla, siempre según la tradición, en la época visigótica, y de allí la llevaron unos clérigos al invadir la península los árabes, ocultándola junto a grandes montañas, pasando el río Guadalupe. Reinando Alfonso X, se apareció allí a un pastor que se llamaba Gil Cordero, quien comunicó a las autoridades la grata nueva y el inicio de esta devoción mariana. Tienen un plano perfecto del helicóptero papal, un helicóptero de la Fuerza Aérea Española, que en estos momentos, sin duda alguna, está ofreciendo a su santidad una perspectiva incomparable desde la altura de esta plaza que, como decíamos, se halla abarrotada de fieles que desean por todos los medios a su alcance hacerse notar y manifestar su entusiasta y cordial bienvenida a Juan Pablo II. Nuestro Papa ha querido venir a esta pequeña localidad donde cabe poca gente, pero donde ha cabido la primera fe mariana, pues al amparo de esta devoción la Iglesia española fue misionera y luego la Virgen de San Lucas se trocó en la Virgen mexicana para tener mayor apoyo en su expansión por la América española. 90 nombres lo proclaman y todas las naciones cuentan allá con esta devoción que un día naciera en Extremadura. Castelo, ilustre periodista extremeño, ha hecho para Prensa Española el relato anticipado de estos momentos emocionantes que vivimos en la Plaza Mayor de Guadalupe. El Papa llega a Guadalupe en la mañana del día 4 de noviembre. Las campanas de toda Extremadura están tocando a gloria. Es el día de San Carlos, onomástica del pontífice, y Extremadura, la tierra fiel y evangelizadora, siente junto a la honda satisfacción de saberse visitada por el vicario de Cristo, la alegría sencilla y humilde de ser la primera en felicitarle en este día. Han venido los extremeños de todos los rincones, de la Vera, de la Serena, de la Tierra de Barros, del Campo Arañuelo. Se apiñan fervorosamente como pueden en las calles del recorrido, mientras a lo largo del mismo, como abriendo paso, señalando el camino hacia el monasterio, hombres y mujeres de la alta y la baja Extremadura, vistiendo sus mejores galas regionales, dan escolta procesional a Juan Pablo II. En este día, los sombreros de Montermoso y los calzones de pana negra y los pañolones estampados tienen colores distintos, más vivos, más recios, más esperanzados. Guadalupe vive emocionadamente estos entreluces mañaneros de las Villuercas. Aquí, corazón de Extremadura, pila bautismal de América, templo mayor de la hispanidad, un papa va a posarse a los pies de una Virgen morena, sin cuya intervención gloriosa la hora de España en el Nuevo Mundo no hubiese sido una hora de evangelización misionera. Sale la Santísima Virgen de Guadalupe, solo lo hace en contadas ocasiones a lo largo de la historia, a la calle. La última vez fue en octubre de 1978, al conmemorarse el 50enario de su coronación canónica como reina de la Hispanidad y en unos actos que presidió la familia real. Ahora la Virgen más cantada por los poetas, Marqués de Santillana, Cervantes, Lope, Góngora, Vélez de Guevara, Tirso de Molina, hasta los más recientes como Ángel Marina, Nicolás Sánchez Prieto o Santiago Castelo,
sale de nuevo al atrio mientras las gargantas extremeñas enronquecen, como ustedes escuchan, de vítores a la Morenita de las Villuercas y al Papa Boitigua. Televisión Española está transmitiendo en directo, cuando son las 8:37 de la mañana, los prolegómenos de la presencia en el monasterio de Guadalupe de su santidad el Papa Juan Pablo II. Para que sigan haciéndose ustedes una idea lo más exacta posible del lugar desde el que les estamos hablando, para aquellos fundamentalmente que no lo conozcan, vamos a seguir diciendo que el rey Alfonso XI, conocedor de lo pequeña que resultaba la primitiva ermita que se erigió aquí, le construyó un templo antes de la batalla del Salado. A la Virgen de Guadalupe encomendó esta grandiosa empresa guerrera, volviendo con ricos presentes a agradecerle la protección que le deparó. De esta forma, señoras y señores, comenzaba la grandeza de Guadalupe. El 22 de octubre del año de 1369 entraron los frailes jerónimos que llevaron a Guadalupe en los siglos siguientes al primer plano nacional. Allí acudieron los reyes pidiendo ayuda espiritual y económica y consejo para sus campañas, siendo dignas de destacar las estrechas relaciones íntimas del monasterio de Guadalupe con sus majestades Enrique IV, los reyes católicos que por cierto visitaron este monasterio nada menos que en 23 oportunidades, y Felipe II. Espiritualmente, de todas partes de España acuden peregrinos pidiendo gracias a esa advocación de la Virgen. Económicamente, Guadalupe se desenvolvía en una exuberante abundancia. De sus ganados, de la labranza de sus tierras y de las limosnas, sacaban lo necesario para sus construcciones, para el sustento de los hospitales, hospederías y para la famosa escuela de cirugía, que fue cuna de ilustrísimos, de celebérrimos médicos. Dicen ahora quienes están en la plaza cantando la jota extremeña que Guadalupe es un jardín. Y realmente es verdad, porque artísticamente Guadalupe es una joya. Baste recordar la arquitectura de su iglesia y su claustro del más puro y refinado estilo mudéjar. Pictóricamente guarda la mejor colección de Zurbarán y otra muy interesante también del maestro Lucas Jordán. El Museo de Bordados nos habla asimismo del arte más depurado en esta especialidad. Guadalupe inicia suavemente su decadencia en la segunda mitad del siglo XVII, finalizando con el vergonzoso expolio de lo que se dio en denominar desamortización. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue coronada como reina de las Españas por su majestad el rey don Alfonso XIII y el cardenal primado de Toledo en el año 1928. En 1957, la Santa Sede le concedió el título basilical a su iglesia. Las peregrinaciones, y con la oportunidad que supone la presencia de su santidad el Papa, se han dado muchísimas y muy numerosas, acuden continuamente desde todas partes de América y España en todas las épocas del año. Dentro de unos momentos probablemente tendrán ustedes la ocasión de contemplar en sus imágenes la fuente central de esta plaza mayor situada frente al monasterio de Guadalupe. La verán ustedes dentro de unos instantes y conviene que lo hagan por cuanto esa fuente de 4 caños ahora y un surtidor central tiene una historia interesante. En ella fueron bautizados allá en los primeros días de la presencia del descubridor de las Américas, Cristóbal Colón, a su viaje de regreso a España, 2 de sus criados, que se llamaron Pedro y Cristóbal, precisamente. En esa pila fueron bautizados justo al regreso de los viajes de Cristóbal Colón de las Américas, concretamente el día 29 de julio del año 1496. Nuestro realizador probablemente nos mostrará pronto la riquísima corona que hoy luce la Virgen Morenita y que tiene una inscripción que dice Reina de las Españas, Reina de la Hispanidad. Este honroso título lo ostenta esta Virgen por ser a lo largo de la historia la Virgen del descubrimiento de América, la Virgen de los conquistadores y la Virgen de los evangelizadores de las tierras descubiertas. En efecto,
Al ser con los Trastamaras y Austrias la Virgen más veces invocada en los reinos de la Iberia, como lo demuestran las donaciones y peregrinajes de sus reyes y pueblos, es en Guadalupe donde la reina Isabel decía tener su paraíso, al que peregrinó 23 veces, y 4 importantes acontecimientos relacionan al almirante con el monasterio de las Villuercas. La firma en Guadalupe por Isabel, la reina católica, el 20 de junio de 1492, de las 2 sobrecartas exigiendo la entrega de las carabelas con su tripulación. La protección en alta mar de Santa María de Guadalupe en peligro de naufragio a Colón y a sus hombres el jueves 14 de febrero de 1493 al regreso del primer viaje, como lo afirma su diario. La imposición del nombre Guadalupe a la isla Turuqueira el 4 de noviembre de 1493 en el segundo viaje. Y finalmente, como acaba de decir nuestro compañero, el bautismo aquí en Guadalupe, en esa pila bautismal hoy convertida en fuente frente al monasterio de 2 indios que trajo Colón de América el 29 de julio de 1496. Extremadura, por sus 7 famosos conquistadores, llevó a América el nombre y amor a la Virgen de Guadalupe. Junto a ellos, otros héroes de menos relieve y muchos expedicionarios. Solo en la marcha que organizó Nicolás de Obando se enrolaron hacia el Nuevo Mundo 1.200 extremeños, llevando ciertamente el nombre de la Virgen de Guadalupe. Con razón se puede afirmar que la conquista de América entre 1493 y 1550 fue obra de los extremeños, y más en concreto guadalupenses, pues bajo el nombre de Guadalupe surgían en las ciudades templos y altares en honor a la Virgen extremeña. Si aquí se bautizaron los 2 primeros indios traídos a España, es desde esta tierra donde parten los misioneros del Nuevo Mundo, los misioneros españoles entre los que descuellan los 12 apóstoles de México, que sembraron en el nuevo continente la advocación de Guadalupe, la Virgen nacional en la hora de la hispanidad. Hasta un centenar de altares, valles, islas y ríos llevan el nombre glorioso de esta señora. Abundando en este aspecto al que se refería Matías Prats hace un instante, conviene recordar en estos momentos, entendemos nosotros que conviene recordar en estos momentos, las 3 grandes evangelizaciones que se han producido a lo largo de la historia. La primera de todas ellas es naturalmente la evangelización romana, después de Constantino. La segunda, la de los pueblos bárbaros, y finalmente la tercera y más importante, la evangelización hispana en tierras de América. Tengan ustedes en cuenta que se evangelizaron nada menos que 30 millones de kilómetros cuadrados. Eso es un dato a tener en cuenta, fundamentalmente en atención a la importancia y a la dimensión de esta gesta histórica de la que fueron protagonistas fundamentalmente los extremeños o los lupenses, como decíamos hace unos instantes. Un aspecto positivo de la emigración, fenómeno siempre muy denostado, pero que es desde algún punto de vista, diríamos que especialmente importante, lo constituye el hecho de que siempre la emigración ha sido causa de evangelización y de conversión a la Iglesia. Las 4 órdenes evangelizadoras más importantes han sido la de los jerónimos, la de los mercedarios, la de los jesuitas y finalmente la de los franciscanos, que en tierras de América llevaron a cabo una ingente y fructífera labor. Ya saben ustedes, lo hemos dicho hace unos minutos, que este monasterio de Guadalupe estuvo en tiempos bajo la custodia de los monjes jerónimos. En la actualidad se halla bajo el cuidado de los franciscanos, órdenes, estas 2, que hicieron, como decíamos, un trabajo infatigable, una acción incesante evangelizadora en tierras de América. Y siguiendo con el tema de la emigración, cabe decir que en estos momentos 3 millones de españoles
se encuentran viviendo fuera de España. De ellos, 1,5 millones lo hacen en el resto de Europa, y además, en los últimos 20 años, 10 millones de españoles se movilizaron dentro de nuestras fronteras, lo que supone un promedio de 500.000 al año. Los emigrantes temporeros suponen varios cientos de miles. Solo a Francia salen anualmente unos 100.000, de modo aproximado. Los españoles que retornan del exterior se cuentan también por millares. Se calcula que unos 80.000 regresan cada año a España. Por otra parte, 500.000 extranjeros viven también entre nosotros. Es decir, que el fenómeno migratorio en España es notabilísimo. Esto viene a cuento fundamentalmente porque su santidad, con toda seguridad, habrá de referirse en la alocución que pronunciará durante la celebración de la palabra esta mañana en Guadalupe al tema de la emigración. La Iglesia creó en 1954 la Comisión Episcopal de Migraciones para atender pastoralmente este campo. 578 sacerdotes y religiosos han atendido a los emigrantes en el exterior y actualmente trabajan 182 repartidos por 19 países. Un número importante de religiosas atienden distintas áreas dentro de la emigración, como son las guarderías, la asistencia social, la educación, la promoción humana y el desarrollo cultural. El movimiento migratorio se ha debido, más que a la presión demográfica, a una notable desorganización de la economía, a un deseo de acelerar el proceso de desarrollo y a una determinada política aplicada al caso. La iconografía guadalupense es abundantísima. España, Filipinas, Hispanoamérica, África y Europa tienen imágenes de la Virgen de Guadalupe. Hoy se hace particularmente significativo una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se venera en la Polonia natal del Papa Juan Pablo II. Se venera en Coden, esta famosa pintura del siglo XVII de la Virgen de Guadalupe. Después pasó al famoso monasterio de Czestochowa, donde estuvo oculta hasta 1926. Luego fue devuelta a Coden. La historia de esta imagen está bellamente descrita en la obra de Juan Federico Sapieha, publicada en Varsovia en 1721. Una copia microfilmada en su texto latino y conservada en el archivo de Guadalupe ha sido usada para la edición de un libro que se ha regalado al pontífice bajo el título de Regalo de Guadalupe al Papa. Cuenta la historia que este cuadro fue pintado por San Agustín Romano para que se venerase en Roma, pues la original la había regalado San Gregorio a San Leandro de Sevilla. De aquí la robó devotamente el conde polaco Sapieha y la veneró en su tierra natal. Un descendiente de aquel conde polaco, el cardenal Sapieha, mandó a estudiar teología a Roma al Papa Karol Wojtyła.
ningún lugar a dudas podemos asegurar que el Papa tiene un auditorio complejo, heterogéneo, plural. Podríamos efectuar una división, podríamos dividir en tres los auditorios que tiene su santidad el Papa. De una parte, el auditorio intelectual, al que ha tenido oportunidad ya de dirigirse y al que se dirigirá en los próximos días en nuevas ocasiones, y que lo constituyen las personalidades más escollantes de la vida universitaria, de las artes y de la cultura en general. Otro auditorio lo suponen las grandes masas populares, como hemos tenido estos días y han tenido ustedes también oportunidad de comprobar, tanto en la misa multitudinaria ante 2 millones de personas que se celebró anteayer frente al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en los encuentros con los jóvenes de ayer por la tarde, la celebración eucarística en Orcasitas, etcétera, etcétera. Y finalmente los encuentros populares. 2 especialmente significativos son los que van a producirse a todo lo largo del viaje de su santidad el Papa a tierras de España. Uno de ellos lo constituyó el encuentro con representantes de los pueblos próximos a Alba de Tormes en aquella celebración que tuvo ocasión en la Alameda de Alba de Tormes, precisamente. Y otro lo supone esta concentración apretada, esta concentración entusiasta aquí, hoy, esta mañana, frente al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Imaginamos que su santidad, después de tomar tierra en el helipuerto que dista algunos centenares de metros del corazón de Guadalupe, está ya próximo, muy próximo, a alcanzar esta plaza, en cuyo atrio han sido instalados una serie de lugares muy bien delimitados en el espacio, como por ejemplo el dosel que habrá de ocupar el romano pontífice o el baldaquino bajo el que se sitúa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que por segunda vez sale al exterior. Con ellos está la comunidad franciscana de Guadalupe, encabezada por el prior Fray Eduardo Calero Velarde, que junto con el presidente de los Caballeros de la Virgen, Carlos Cordero Barroso, tanto han luchado porque se hiciera realidad esta visita del pontífice a Extremadura. Con gran recogimiento, su santidad el Papa ha permanecido orando por espacio de algunos minutos frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. En estos instantes el Papa va a recibir la ofrenda floral que efectúan en primer lugar unos niños ataviados con el traje regional extremeño. Las flores van depositándose sucesivamente a los pies del altar que ocupa Nuestra Señora de Guadalupe. En este momento se hace entrega a su santidad de una obra de arte realizada por la Artesanía del Cobre de Guadalupe. Y como dice Castelo en su crónica anticipada, todo el inmenso santuario fortaleza tiembla como un escalofrío,
porque cimborrios, torres, capiteles y pináculos sienten en esta alborada de noviembre que la historia vuelve otra vez a pasar por Guadalupe. Y es que aquí en Guadalupe, nombre de sierra, nombre de río, nombre de monasterio, nombre de pueblo, nombre de virgen, aquí sencillamente nació la hispanidad. Indudablemente, las imágenes hablan por sí solas, mucho más expresivas de lo que pudieran ser nuestras palabras, a propósito del calor, del fervor, del entusiasmo con el que es recogida en Guadalupe la presencia del vicario de Cristo. Extremadura te quiere con locura, dicen y repiten al unísono los que en esta mañana que es la promesa de un día soleado y esplendoroso en Extremadura, llenan completamente la plaza central de la localidad y sus calles aledañas. Hoy es tu santo, el día del Padre Santo. Repiten también, recordándole que hoy su santidad Juan Pablo II celebra su fiesta onomástica. Su nombre, Carlos, encuentra hoy una resonancia especial en este día. Dentro de unos instantes, Juan Pablo II se dirigirá al trono que ha sido instalado bajo el dosel y desde el que presidirá la celebración de la palabra. Es esta una ceremonia parecida a la de la Santa Misa, con la particularidad de que no tiene lugar en ella la parte correspondiente al santo sacrificio, es decir, la consagración. Se espera, como decíamos al principio de esta transmisión, que en la locución de Karol Wojtyła se produzca esta mañana una referencia expresa al tema de la emigración tan candente fundamentalmente en estos lugares. Silencio, silencio, por favor, silencio. Ahora ya durante toda la celebración vamos a ponernos con espíritu de plegaria, de oración y de alabanza. El Papa en estos momentos va a iniciar la celebración de la palabra. Por lo tanto, rogamos ya los silencios de los vivas hasta que se termine toda la celebración. Empezamos ya el ambiente de oración, de recogimiento, de alabanza. El Santo Padre inicia ahora la celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre vivo y alabado. A continuación, el señor cardenal don Mateo González Martín, arzobispo de Toledo y primado de España, saluda al Santo Padre y presenta a la Iglesia de Dios que vive en Extremadura. Beatísimo Padre, permitidme que en nombre propio y en el de cuantos estamos aquí, junto a la imagen tan venerada de Santa María de Guadalupe, os exprese nuestra respetuosa felicitación por vuestra onomástica. Rezamos con fervor por vuestra santidad y pedimos por intercesión de María Santísima y de San Carlos Borromeo
Que Dios os guarde y os proteja siempre. Agradecemos profundamente vuestra visita, llena de caridad pastoral. Aquí están las diócesis de Coria, Cáceres, Plasencia, Badajoz y parte de la de Toledo. Estamos los obispos con nuestros sacerdotes, comunidades religiosas y fieles. Está presente Extremadura, con sus autoridades y su pueblo, noble región de España, cuyos hijos se han distinguido en la empresa evangelizadora de América. También han sufrido mucho por su pobreza y sufren actualmente por la constante emigración a que se ven forzados. La Virgen de Guadalupe es la reina y patrona de Extremadura, que la ama con honda y tierna devoción. Toda España, Santo Padre, toda España, podemos decir sin exageración, se ha postrado a lo largo de los siglos ante esta imagen que quizá os recuerde un poco a otra que os es muy querida de vuestra patria, la de Czestochowa. De ahora en adelante, en este santuario, regido por los padres franciscanos, antes por los jerónimos, el sumo pontífice Juan Pablo II será recordado y correspondido más intensamente con el amor que brota de la fidelidad y con la gratitud por su delicadeza al venir hasta aquí. Gracias, Santo Padre. Muchas gracias. Vuestra visita será fecunda para la evangelización hoy. La Virgen de Guadalupe es también madre de evangelizadores y por eso ha sido llamada Reina de la Hispanidad. Gracias. Hispaniarum Regina, totus tuus Hispaniarum Regina, totus tuus Hispaniarum Regina, totus tuus Hispaniarum Regina, totus tuus Hispaniarum Regina. Celebramos a Jesucristo, luz de los pueblos, cantando alegre la mañana. Alegre la mañana que nos ama. Alegre la mañana que nos ama. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. De tu presencia, joven.
sepulcro de Cristo está vacío. El padre Antonio Arévalo, archivero franciscano, está dirigiendo este coro. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. El Papa sigue con su libro también. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Aclamemos a Dios, Padre de todos los pueblos, que rige con justicia a todas sus criaturas, y proclamemos su gloria diciendo: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que corresponde al Nuevo Testamento, y a continuación el Evangelio dará paso a las palabras. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Dios, y con él marchó también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la cima de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Dios se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Dios. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Dios e invocó su nombre. Palabra de Dios. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Nos disponemos festivamente cantando el Aleluya para acoger la palabra de Dios en el Evangelio. Tu palabra
palabra, Señor, es espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién acoge, Señor, tu palabra? Acoge a quien te ha enviado. Santidad en estos momentos. En estos momentos es la palabra de Dios, que será previamente incensada y a continuación leída por el diácono. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se levantó María y fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el ritual de la celebración de la palabra, después de la lectura, en silencio acogedor y respetuoso, escuchamos la homilía, el mensaje que el Santo Padre nos dirige. Por favor, vamos a tratar de no interrumpir en ningún momento lo que el Papa nos quiera decir. Esta transmisión va a referirse con toda seguridad al tema de la emigración. Queridos hermanos en el episcopado, queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar la palabra de Yahvé dirigida a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo. Abraham respondió a esta llamada divina y enfrentó las incertidumbres de un largo viaje que iba a convertirse en signo característico del pueblo de Dios. La promesa mesiánica hecha a Abraham va unida al mandato de abandonar su país natal. En su camino hacia la tierra prometida comienza también el inmenso cortejo histórico de la humanidad entera hacia la meta mesiánica. La promesa se cumplirá precisamente
entre los descendientes de Abraham, y por eso a ellos correspondió la misión de preparar dentro del género humano el lugar para el ungido de Dios, Jesucristo. Escuchada aquí, junto al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, esta lectura del Antiguo Testamento evoca la imagen de tantos hijos de Extremadura y de España entera, salidos como emigrantes desde su lugar de origen hacia otras regiones y países. En la encíclica Laborem Exercens he subrayado que este fenómeno antiguo de los movimientos migratorios ha continuado a lo largo de los siglos y ha adquirido en los últimos tiempos mayores dimensiones a causa de las grandes implicaciones en la vida contemporánea. El trabajador tiene derecho a abandonar el propio país en búsqueda de mejores condiciones de vida, como también a volver a él. Sería tantas veces más humano que los responsables del orden económico, como indicaba mi predecesor, el Papa Juan XXIII, procuraran que el capital buscara al trabajador y no viceversa. Tal objetivo representa un verdadero desafío a la inteligencia y eficacia de los gobernantes para tratar de evitar graves sacrificios a tantas familias obligadas a una separación forzosa que pone a veces en peligro la estabilidad y cohesión de la familia y con frecuencia las coloca frente a situaciones de injusticia. Un desafío para los responsables del orden nacional o internacional que han de acometer programas de equilibrio entre regiones ricas y pobres. Hay que tener en cuenta que el sacrificio de los emigrantes representa también una contribución positiva para los lugares receptores y aún para la pacífica convivencia internacional, pues abre posibilidades económicas a grupos sociales deprimidos y descarga la presión social que el paro produce cuando alcanza cotas elevadas. Desgraciadamente, los reajustes de mano de obra no se ven muchas veces impulsados por propósitos noblemente humanos, ni buscan el bien
de la comunidad nacional e internacional. Solo responde con frecuencia a movimientos incontrolados según la ley de la oferta y la demanda. Las regiones o países receptores olvidan con demasiada frecuencia que los trabajadores inmigrantes son seres que vienen arrancados por las necesidades de su tierra natal. No les ha movido el mero derecho a emigrar, sino el juego de unos factores económicos ajenos al propio emigrante. Por otra parte, las autoridades políticas y los mismos empresarios tienen la obligación de no colocar a los emigrantes en un nivel humano y laboral inferior a los trabajadores. A los trabajadores del lugar o país receptor, y la población general ha de evitar muestras de hostilidad o rechazo, respetando las peculiaridades culturales y religiosas del emigrante. A veces, este es forzado a ocupar viviendas indignas, a recibir retribuciones salariales discriminatorias o a soportar una segregación social y afectiva penosa que le hace sentirse ciudadano de segunda categoría. De modo que pasan meses, incluso años, antes de que la nueva sociedad le muestre un rostro verdaderamente humano. Esta crisis existencial incide fuertemente sobre la religiosidad de los emigrantes, cuya fe cristiana disponía quizá de apoyos solo sentimentales que fácilmente se desmoronan en un clima adverso. Ante estos peligros y amenazas, la Iglesia debe tratar de ofrecer su colaboración para que se halle una respuesta eficaz. Las soluciones no dependen principalmente de ella, pero puede y debe ayudar mediante el trabajo coordinado de la comunidad eclesial del lugar de destino. Yo mismo, en años anteriores, tuve la oportunidad de encontrarme con muchos connacionales míos, emigrados a varios países del mundo, y pude comprobar cuánto les ayuda y consuela una asistencia religiosa venida con el calor de la patria lejana.
Considero por ello fundamental que los emigrantes se vean acompañados por capellanes a ser posible de su propio lugar o país, sobre todo en los sitios donde existe la barrera lingüística. El sacerdote constituye para los inmigrantes, sobre todo los recién llegados, una referencia confortante y además puede prestarles orientaciones valiosas en los inevitables conflictos iniciales. A este propósito, quiero alentar asimismo el esfuerzo que la Iglesia en España realiza por medio de los secretariados de pastoral especializada para integrar la comunidad gitana y eliminar cualquier huella de discriminación. A las autoridades de la nación o lugar de origen corresponde prestar el apoyo posible a los ciudadanos emigrados, especialmente si han ido a países extranjeros. Pero, más que nadie, los responsables del país receptor han de volcar generosamente sus iniciativas en favor de los emigrantes con auxilios laborales, económicos y culturales, evitando que se conviertan en simples ruedas del engranaje industrial sin referencia a valores humanos. Apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que ver su comportamiento con los inmigrantes. Desde luego, también al emigrante le toca poner por su parte un esfuerzo leal para la convivencia en el nuevo ambiente, en el que se le ofrezca la posibilidad de trabajo estable y justamente retribuido. Muchas veces de su comportamiento depende disipar recelos y tender puentes de diálogo y simpatía. Con un cuidado particular deben coordinar su conducta el emigrante y las autoridades locales en el caso de familias que, llegadas de otra región española, tengan el propósito de quedar definitivamente asentadas en su territorio. Las dificultades pueden aparecer cuando entre el lugar de origen y el receptor existe diferencia de lengua. Al emigrante corresponde aceptar con lealtad su situación real, exponer su voluntad de permanencia y procurar insertarse en los modos culturales del lugar o región que le acoge. Por su parte, a las autoridades
incumbe no forzar el ritmo de inserción de estas familias, ofrecer la posibilidad de una entrada gradual y serena en la nueva atmósfera, mostrar voluntad pública de no discriminar por motivos de idioma, prestar las facilidades escolares precisas para que los niños no se sientan desamparados o humillados en la escuela, ofreciéndoles enseñanza bilingüe, sin imposiciones, y respaldar iniciativas que permitan a los emigrados conservar la savia cultural de su región de origen. De este modo, en vez de enfrentamientos penosos e inútiles, el acervo cultural de la zona receptora, a la vez que da, se enriquecerá silenciosamente con matices aportados desde otros ambientes. Una especial palabra merece el nuevo drama que plantea a los emigrantes la crisis económica mundial, forzándoles a regresar despedidos antes de tiempo. Las naciones poderosas deben un justo trato a estos trabajadores que con gran sacrificio han contribuido al desarrollo común. Han sido especialmente útiles, más allá de lo que pueda pagarse con un simple salario. Ellos, que son los más débiles, merecen una atención particular que evite cerrar un capítulo de su vida con un fracaso. Al pensar en tantas personas lejanas de su hogar, me viene al recuerdo la situación de los detenidos en centros penitenciarios. Muchos de ellos me escribieron antes de mi viaje a España. Deseo enviarles mi cordial saludo y asegurarles mi oración por ellos, sus intenciones y necesidades. La liturgia de la palabra, como hemos escuchado antes, nos coloca delante la figura de Abraham, nuestro padre en la fe, y también a María, que se pone en camino desde Nazaret a Galilea, a una ciudad de Judá llamada Ain Karim, según la tradición. Allí, entrada en casa de Zacarías, saludó a Isabel, que pronunció las palabras de la conocida bendición. Junto con los hombres, junto con las generaciones de esta tierra extremeña y de España, caminaba también María, la Madre de Cristo. En los nuevos lugares de habitación, ella saludaba en el poder del Espíritu Santo a los nuevos pueblos
que respondían con la fe y la veneración a la Madre de Dios. De esta manera, la promesa mesiánica hecha a Abraham se difundía en el Nuevo Mundo y en Filipinas. No es significativo que hoy nos encontremos en el santuario mariano de Guadalupe de la tierra española, y que contemporáneamente el santuario homónimo de México se haya convertido en lugar de peregrinación para toda Hispanoamérica. También yo he tenido la dicha de ir como peregrino al Guadalupe mexicano al principio de mi servicio en la sede de Pedro. Y hoy vengo en Guadalupe español, en Guadalupe de España. Muchas gracias. Se debía, antes de ir a Guadalupe de México, llegar aquí. Y he aquí que, como en otras lenguas, pero sobre todo en español, ya que en esta lengua se expresa la gran familia de los pueblos hispánicos, resuenan constantemente las palabras con las que un día Isabel saludó a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Bendita tú, este saludo une a millones de corazones de estas tierras, de España, de otros continentes, acomunados en torno a María
a Guadalupe en tantas partes del mundo. Y así María no es solo la madre solícita de los hombres, de los pueblos, de los emigrantes, es también el modelo en la fe y en las virtudes que hemos de imitar durante nuestra peregrinación terrena. Que así sea, con mi bendición apostólica para todos. Ahora habrá unas preces por la Iglesia Universal, el pueblo, las autoridades y las jóvenes naciones americanas. El acto, como hemos indicado al principio, terminará con el canto del Padre Nuestro, la oración que a continuación dirá el Papa y la bendición final que dará a todos. Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Elevemos nuestras plegarias al Padre de toda misericordia, que escucha las súplicas de quienes se congregan en nombre de su Hijo Jesucristo, y en esta mañana se hace clamor por las voces de nuestra asamblea, el grito inenarrable del Espíritu Santo. Por la Santa Iglesia extendida por todo el universo, para que sea en medio de los hombres el signo de salvación querido por Jesucristo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestro Santo Padre el Papa Juan Pablo II, por nuestro Obispo Marcelo y por los obispos de las diócesis extremeñas,
para que en su labor pastoral se sientan confortados con la fuerza del Espíritu Santo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los países de lengua española que recibieron la fe de nuestros mayores, para que continúen en fidelidad y fecundidad el ejemplo de sus misioneros, y por las jóvenes naciones, para que no les falte la presencia misionera de quienes anuncian el Evangelio salvífico de nuestro Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestra región extremeña, para que la reciedumbre de su fe y el ardor de su caridad abran al futuro una gran esperanza. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los hombres de nuestras tierras vean cifradas en el esfuerzo y la responsabilidad de sus autoridades regionales la solución de sus problemas sociales, y para que los extremeños que vivan lejos de sus tierras no se desarraiguen ni de su devoción a Santa María de Guadalupe ni de sus buenas costumbres familiares. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestra asamblea reunida hoy en torno al Santo Padre en el corazón de Extremadura, para que al dispersarnos por toda la región llevemos a nuestros hogares un mensaje de esperanza. Oh Señor, escucha y ten piedad. Haciendo nuestras las palabras de Jesús, unidos a todos los creyentes del universo, nos dirigimos al Padre cantando. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Oremos. Concédenos, Padre de bondad, que cuantos aclamamos con alegría a Santa María de Guadalupe como bienaventurada entre todas las mujeres, podamos alcanzar la ilusión de una vida digna y la esperanza de la vida que brotó de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. El Santo Padre va a impartir la bendición sobre todo el pueblo santo de Dios y sobre aquellos objetos piadosos que le vamos a presentar. La palabra va a concluir con la bendición de su santidad. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Santo Padre se despide cantando la Salve Regina a Nuestra Señora de Guadalupe. Salve Regina, Madre misericordiae, vida dulcero, que estés nostra salve. Padre clamamos, Jesús vivire, salve suspiramos, que vendes La celebración de la palabra ha concluido con el canto del Salve Regina. En estos momentos el Papa se dispone a girar una visita más o menos detenida, depende del tiempo que tenga disponible, a las diferentes dependencias de este monasterio de Guadalupe. Antes, sin embargo, no se olvida de repartir nuevas bendiciones y de renovar su saludo, corresponder a la aclamación de cuantos se han congregado en esta plaza frente al monasterio guadalupano, a los que su santidad no cesa de dirigirse en respuesta a los saludos y vítores que recibe constantemente. Parece que el Papa desea todavía decir algunas palabras más. No puedo marcharme sin agradecer cordialmente la felicitación que con afecto y plegarias me habéis expresado. Gracias. Ya el Papa acaba de agradecer, lo han oído ustedes, las felicitaciones de que ha sido objeto con motivo de la celebración hoy de su fiesta onomástica. Y el pueblo sigue gritando: hoy es tu santo, felicidades Padre Santo. Pero aún el Papa tiene más cosas que decir. Gracias al señor cardenal primado por sus delicadezas y sentidas palabras. Que Dios os le pague. Que la Virgen de Guadalupe os bendiga siempre. En este instante se establece el breve cortejo procesional iniciado por la cruz alzada entre los dos cirios, que velan también y dan escolta
al libro de la palabra, a los santos evangelios que sigue portando el diácono, tras el que se sitúa su santidad el Papa, que como hemos dicho se dispone ahora a girar visita a las dependencias interiores de este monasterio guadalupano. Monasterio del que, si ustedes nos lo permiten, vamos nosotros, durante el tiempo en que su santidad va a detenerse en observar los detalles más característicos, irles narrando ahora y desde aquí sus aspectos fundamentales. Decir, para comenzar, que Guadalupe está en plena cordillera oretana, en las Villuercas, los picos más altos de los montes de Toledo. El monasterio de Guadalupe, como hemos repetido hasta la saciedad, fue fundado en el siglo XIV. Los reyes católicos pasaron aquí largas temporadas y aquí firmaron las cartas regias que concedían a Colón cuanto era necesario para llevar a cabo el descubrimiento de América. El camarín es barroco, en forma de cruz griega, y el pavimento y zócalos son de jaspe, siendo el mármol de tinte rojo. Fue construido este camarín por el maestro Francisco Rodríguez, quien lo concluyó en el año 1696, completándose entre 1736 y 1739. En las oquedades de los cuatro pilares hay dos hornacinas, una sobre otra, separadas por escudos que ocupan las estatuas barrocas de las mujeres fuertes de la Biblia: María la profetisa, Débora, Jael, Sara, Ruth, Abigail, Esther, Judith, símbolos todos ellos de la Virgen. En el testero de los ábsides decoran el recinto 9 lienzos pintados por Lucas Jordán y que fueron encargados por Su Majestad el Rey Carlos II. Los duques del Infantado, en 1731, ofrecieron la lámpara de cristal de roca de Bohemia, que completa la ornamentación del camarín y ante la que con toda seguridad habrá de detenerse su santidad el Papa Juan Pablo II. Aquí en Guadalupe, o en Sierra Morena, en Andújar, donde está la morenita de la cabeza, o en la Virgen de los Desamparados en Valencia, o en el misterio alegre de la Virgen del Rocío, o en la aparición solemne del Pilar, o en la lección sublime de amor al hombre de Montserrat, de la Virgen de los Reyes, de la Santina de Asturias, de la Virgen de Gracia, en todas y cada una de las advocaciones españolas de Nuestra Señora, es fácil descubrir un signo y una voluntad divinos, el propósito decidido, yo creo que divinamente contumaz, de que la Virgen se nos muestre a la humanidad como mediadora de la gracia. En este 4 de noviembre de 1982 se cumplen 489 años de aquel día en que el mismo Colón bautizó con el nombre de Guadalupe a la isla Turuqueira en el Caribe. Y es la otra gran fecha que se escribirá con oro en los anales del Real Monasterio de Guadalupe. El Papa misionero y peregrino ha venido al Guadalupe de los peregrinos y los evangelizadores del Nuevo Mundo. Estos son algunos de los pensamientos contenidos en el discurso de su santidad en esta Plaza Mayor de Guadalupe, hoy dedicado a los emigrantes. En muchos casos, las condiciones de vida obligan a los hombres a abandonar su patria para ir a buscar trabajo, como es el caso de muchos de vosotros. Es de desear que toda sociedad sea capaz de proporcionar el trabajo necesario a sus propios ciudadanos. Si a pesar de todo, la emigración por razones de trabajo es una verdadera necesidad, deseo antes que nada a todos los que se encuentran en esta situación que sepan transformar esta necesidad según el amor que les liga a sus allegados, a sus familias
y a su país de nacimiento. Lo más importante es que el hombre que trabaja fuera de su país natal, como emigrante o como trabajador temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo respecto a los demás trabajadores de aquella determinada sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de ninguna manera en ocasión de explotación financiera o social. En lo referente a la relación del trabajo con el trabajador inmigrado, deben valer los mismos criterios que sirven para cualquier otro trabajador en aquella sociedad. Sigue su santidad recorriendo el templo de la Virgen de Guadalupe, de la que era un gran devoto Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, cuya devoción a la Virgen de Guadalupe está demostrada. Devoción singular a esta milagrosa imagen de los marineros del Tinto Odiel, la intervención que antes del primer viaje tuvieron en los pasos de Colón el cardenal arzobispo de Toledo, don Pedro de Mendoza, y fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, ambos tan relacionados con Guadalupe. Aquel por haber construido el lujoso mausoleo de Enrique IV, y este porque siendo Jerónimo tuvo en el monasterio extremeño inolvidables relaciones. En el testero de los ábsides decoran el recinto 9 lienzos pintados por Lucas Jordán y que fueron encargados por Su Majestad el Rey Carlos II. Los duques del Infantado en 1731 ofrecieron la lámpara de cristal de roca de Bohemia que completa la ornamentación del camarín y ante la que con toda seguridad habrá de detenerse su santidad el Papa Juan Pablo II. Aquí en Guadalupe, o en Sierra Morena, en Andújar, donde está la morenita de la cabeza, o en la Virgen de los Desamparados en Valencia, o en el misterio alegre de la Virgen del Rocío, o en la aparición solemne del Pilar, o en la lección sublime de amor al hombre de Montserrat, de la Virgen de los Reyes, de la Santina de Asturias, de la Virgen de Gracia, en todas y cada una de las advocaciones españolas de Nuestra Señora, es fácil descubrir un signo y una voluntad divinos, el propósito decidido, yo creo que divinamente contumaz, de que la Virgen crea a la humanidad como mediadora de la gracia. En este 4 de noviembre de 1982 se cumplen 489 años de aquel día en que el mismo Colón bautizó con el nombre de Guadalupe a la isla Turuqueira en el Caribe. Y es la otra gran fecha que se escribirá con oro en los anales del Real Monasterio de Guadalupe. El Papa misionero y peregrino ha venido al Guadalupe de los peregrinos y los evangelizadores del Nuevo Mundo. Estos son algunos de los pensamientos contenidos en el discurso de su santidad en esta Plaza Mayor de Guadalupe, hoy dedicado a los emigrantes. En muchos casos, las condiciones de vida obligan a los hombres a abandonar su patria para ir a buscar trabajo, como es el caso de muchos de vosotros. Es de desear que toda sociedad sea capaz de proporcionar el trabajo necesario a sus propios ciudadanos. Si a pesar de todo, la emigración por razones de trabajo es una verdadera necesidad, deseo antes que nada a todos los que se encuentran en esta situación que sepan transformar esta necesidad según el amor que les liga a sus allegados, a sus familias y a su país de nacimiento. Lo más importante es que el hombre que trabaja fuera de su país natal, como emigrante o como trabajador temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo
respecto a los demás trabajadores de aquella determinada sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de ninguna manera en ocasión de explotación financiera o social. En lo referente a la relación del trabajo con el trabajador inmigrado, deben valer los mismos criterios que sirven para cualquier otro trabajador en aquella sociedad. Sigue su santidad recorriendo el templo de la Virgen de Guadalupe, de la que era un gran devoto Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, cuya devoción a la Virgen de Guadalupe está demostrada. Devoción singular a esta milagrosa imagen de los marineros del Tinto Odiel, la intervención que antes del primer viaje tuvieron en los pasos de Colón el cardenal arzobispo de Toledo, don Pedro de Mendoza, y fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, ambos tan relacionados con Guadalupe. Aquel por haber construido el lujoso mausoleo de Enrique IV, y este porque siendo Jerónimo tuvo en el monasterio extremeño inolvidables relaciones. También queremos referirnos a la visita que en junio de 1492 hicieron a Guadalupe los reyes católicos con sus hijos. Los historiadores nos dicen que llegaron el día 9 de junio para descansar una temporada de sus fatigas de Granada, de la que trajeron ricos obsequios. En esta ocasión inauguraron el Palacio de Mirabel y la Hospedería Real, cuya fastuosidad tanto enalteció años más tarde el viajero alemán Jerónimo Münzer. Colón seguía lo más cerca posible a la corte y después de muchas gestiones y largas esperas había logrado ya la conformidad de los reyes con sus exigentes capitulaciones. En estos momentos tenemos noticia de que Su Santidad el Papa Juan Pablo II se halla saludando a la comunidad franciscana que tiene a su cargo la conservación de este monasterio guadalupano, y está procediendo a la salutación a esta comunidad justamente en la sacristía, que ha sido denominada Reina de las Sacristías de España y que fue edificada entre 1636 y 1645. Situada en la parte baja de la Torre de Santa Ana, es gótica, decorada con espejos y cuadros, entre los que destacan 3 lienzos de Carreño de Miranda. De planta rectangular, se divide en 5 bóvedas. Su decoración ofrece una muestra elocuente del más puro estilo pompeyano. La estancia contiene 8 cuadros de Zurbarán y sus medidas son 28 metros de largo, 7,5 de ancho y 12 de alto. Por lo que se refiere a la fachada de esta basílica guadalupana, hay que decir que se sitúa frente a la Plaza Mayor, al sur del convento monasterio, alzándose la fachada de la basílica a los 4 vientos. El gótico se hace espíritu y luz en los ventanales y también en las portadas. Un airoso rosetón gótico mudéjar restaurado engrandece la fachada de este viejo templo. Las puertas, hechas por Paolo de Colonia, son de bronce repujado con escenas de la vida de Jesucristo y de la Virgen. Dentro del conjunto del templo merece destacarse el coro conventual, construido en el siglo XIV y reformado en el siglo XVIII. Es de nogal y tiene 2 órdenes de sillas, 49 en la parte superior y 45 en la parte inferior, con tableros historiados, con imágenes del Salvador, de los apóstoles y de los santos. Sobre la silla prioral, fuera de la sillería, preside una imagen de la Concepción que es de talla gótica. El facistol es de bronce repujado y corresponde a la mitad del siglo XVI. Digno de aprecio es el elegante tenebrario que se usa fundamentalmente, o que se usaba, mejor dicho, en la antigua liturgia de la Semana Santa. Por lo que se refiere al tesoro de esta basílica, hay que manifestar
que destacan por su valor artístico e histórico 5 crucifijos de marfil, de los cuales uno de ellos se ha atribuido tradicionalmente a Miguel Ángel. Está también un Lignum Crucis, que es de estilo gótico y que fue donado al monasterio por su majestad Enrique IV. Un exeomo en bronce atribuido al Divino Morales. La corona rica de Nuestra Señora, con que fue coronada canónicamente como Reina de las Españas el día 12 de octubre de 1928. Es de estilo mudéjar y renacimiento. Otro de los tesoros incalculables de esta basílica lo constituyen los vestidos ricos de la Virgen con el manto de la reina Isabel Clara Eugenia. La carroza procesional de la Virgen también forma parte del tesoro, que viene a completarse con 2 coronas, una de ellas de plata.
Papa está ya terminando su visita al monasterio y pronto volveremos a tenerlo entre nosotros. Siguiendo con la descripción de este monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, haremos referencia al claustro, que tiene dos plantas de forma rectangular, con arcos desiguales, típicamente almohades. En el centro del jardín se eleva un templete de forma cuadrada y que fue erigido en 1405. Por lo que se refiere a la Virgen de Guadalupe, hay diferentes copias, 10 de las que nosotros tengamos noticia, distribuidas por toda la geografía española. Una de ellas está en San Sebastián, en la isla de La Gomera, otra en Moya, en la isla de Gran Canaria, una tercera en Guatiza, en Arrecife de Lanzarote, isla en la que también se halla otra copia de esta Virgen de Guadalupe, concretamente en la localidad de Teguise. En Puerto Real, Cádiz, hay una más, y otra en Cádiz, en Jerez de la Frontera concretamente. En Granada, en el altar mayor del monasterio de Santa Isabel, fundado por Isabel la Católica, se encuentra una nueva réplica de esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Otra en Huelva, en el Almendro concretamente. En Fernán Núñez tienen una más, en la provincia de Córdoba, y concretamente en la parroquia de Santa María, en el altar mayor y en la capilla de Nuestra Señora de la Alegría. Y finalmente en Baena, provincia de Córdoba también, en la iglesia de San Sebastián. Por lo que se refiere a uno de los aspectos tratados por su santidad Juan Pablo II en la alocución correspondiente a la homilía de esta celebración de la palabra, y que ha tenido un especial énfasis por lo que ha hecho de referencia a la evangelización americana, cabe destacar el hecho de que en el año 1546 se crearon los arzobispados de Santo Domingo, México y Lima. A los 70 años del patronato había ya 30 diócesis. Al finalizar el período colonial, entre 1810 y 1824, se contaba con 8 arzobispados y 35 obispados. La mayoría de los obispos de aquel tiempo, españoles y criollos, fueron de gran altura. Santo Toribio de Mogroviejo merece una mención especial por el trabajo de primera línea que llevó a cabo durante el tiempo de su mandato. Fernando el Católico unió la concesión del patronato real con la creación por Julio II de las primeras diócesis americanas en el año 1504. 4 años después, en 1508, se crearon los obispados de Santo Domingo y de la Concepción en la isla española y en San Juan de Puerto Rico. La dirección de la Iglesia en América quedaba en dependencia real estrecha, incluso después de crear la Congregación de Propaganda Fide en 1622. El rey delegaba gran parte de sus poderes para América en lo que se dio en llamar el Consejo de Indias, del que tantos datos todavía hoy son objeto de consideración y de estudio por parte de todos los historiadores que pretendan llevar a cabo un trabajo concienzudo a propósito de esa época. La Iglesia cristiana comienza en América con los viajes de Colón. Después de la vuelta del descubridor, los reyes católicos tratan con el Papa las maneras de iniciar el establecimiento de la Iglesia en los territorios descubiertos. Se divide el mundo, el nuevo mundo, en 2 zonas de influencia. Se instalan en América las primeras parroquias en Santo Domingo, la Española, que es llamada Haití por los indígenas, en Cuba y Puerto Rico. Ya ha abandonado su santidad el Papa el monasterio. Va el guión de la comitiva pasando por delante de la plaza y ahora se aproxima y entra en la plaza mayor de Guadalupe su santidad el Papa, que es despedido con el fervor, la admiración y el cariño que se le mostró a su llegada. Las cámaras de televisión española recogen esta última imagen de su santidad en este templo mariano que es Guadalupe en toda su totalidad. La comitiva marcha camino del campo de fútbol. Difícil se nos antoja la instalación del campo de fútbol en estas laderas, en estas encrespadas montañas donde está
ubicado el monasterio de Guadalupe. Pero allí se posó el helicóptero que aguarda que su santidad vuelva a subir en él para continuar incansable el itinerario previsto, que lleva casi cronométricamente con una exactitud asombrosa. La llegada a Toledo se producirá dentro de muy poco. Y con esta última vista de la fachada principal del monasterio de Guadalupe, les saludamos a ustedes en esta mañana luminosa en Extremadura y devolvemos la conexión a nuestros estudios en Madrid.